Hola, ¿cómo están? Bueno, en el día de hoy vamos a ver el método de mínimos cuadrados, es el último tema de la primera parte de la materia previa al examen. Es uno de los temas nuevos, no tan nuevos porque está dentro del programa, pero sí que se había quitado provisoriamente de los temas que se daban en la materia por una cuestión de agenda. Lo vamos a incorporar porque es un método que resulta interesante, les va a resonar, ahora vamos a ver el por qué, pero en sí es una técnica estadística que lo que busca es encontrar un modelo que minimice o ajuste lo mejor posible un conjunto de puntos de datos conocidos. Y esto lo vamos a buscar a través de una línea o una curva. En este caso vamos a estar trabajando con una línea, pero puede utilizarse tanto a través de una línea como a través de una curva. Este método se utiliza para diferentes ramas, ¿sí? Porque lo que busca, como les decía, es hacer una línea de mejor ajuste a una cantidad de datos observados. Puede aplicarse para, por ejemplo, estimar tendencias financieras, se aplica también en ciencia, se puede aplicar también en cuestiones de mercado, ver los diferentes, no sé, dólar MEP de las diferentes billeteras virtuales y hacer una tendencia de ajuste. Puede aplicarse para encontrar una relación entre un dato y algo, por ejemplo, no sé, la ubicación geográfica, un mismo producto que se va pagando en diferentes lugares, diferentes precios. Bueno, tengo estos datos observados, cómo armo una línea de tendencia sin perder el precio individualmente, busco una relación entre zona geográfica y precios. Pueden encontrarse diferentes aplicaciones, ¿sí? Estadísticas para este método. Es muy interesante y, como les digo, les va a resonar porque está asociado a lo que es el método de regresión lineal que vimos en estadística. Bueno, vamos a ver lo que es la definición, que ya estuvimos adelantando, cuál es el objetivo de este modelo, el álgebra y su procedimiento. Vamos a ver un ejemplo sencillo con un conjunto de datos observados y vamos a ver lo que son las conclusiones. Como les adelantaba, ¿qué es en sí el método de mínimos cuadrados? Es una técnica estadística utilizada para determinar la línea o curva, una función continua, que mejor se ajuste a un conjunto de puntos de datos conocidos. O sea, lo que vamos a buscar es modelizar básicamente un conjunto de datos. ¿Funciona cómo? Funciona minimizando las diferencias al cuadrado entre los valores observados y los puntos generados por la función elegida. ¿Por qué trabajamos con minimización de diferencias al cuadrado? Ahora lo vamos a ver bien en un gráfico, pero puede pasar que cuando nosotros modelizamos y armamos una línea de tendencia, haya puntos de los datos conocidos que están por encima o por debajo de esa línea de tendencia, y esto genera que si nosotros no trabajamos con diferencias al cuadrado pueden compensarse, porque el que está por encima va a ser nosotros lo vamos a estar subestimando y el que está por debajo lo vamos a estar sobreestimando. Entonces, ¿qué pasa? Esas diferencias, que también los vamos a llamar residuos o desviaciones, pueden compensarse y perder credibilidad en el modelo. Entonces, ¿qué se busca? Se busca minimizar las diferencias al cuadrado, porque todo número elevado al cuadrado da positivo y eso hace que no se pierdan estos residuos, ¿sí? La diferencia entre los puntos de datos reales y los valores predichos por el modelo se denominan residuos. ¿Qué es un valor predicho? ¿Sí? Lo vamos a estar mencionando de diferentes formas, que es lo mismo que acá denominamos puntos generados. Los valores predichos son resultados estimados o calculados por un modelo estadístico. Básicamente va a ser la diferencia entre el valor efectivamente observado y la línea de tendencia que nosotros formemos, ¿sí? Será el valor modelizado, el resultado estimado que nos va a dar a través de la línea de tendencia. Bien, acá lo podemos ver bien en los gráficos, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos acá unas líneas de puntos, básicamente son todos los datos observados que nosotros verificamos de algún objetivo que tengamos. Fíjense que lo que vamos a hacer es armar o buscar una línea de tendencia a estos puntos, ¿sí? Usamos en este caso un modelo lineal. Vamos a ver las diferencias entre estos puntos y la línea. No sé si se llega a visualizar lo que es esa línea naranja o roja, pero básicamente es lo que estábamos viendo anteriormente, la diferencia entre el modelo y el valor observado. Y en este caso, por ejemplo, si nosotros nos focalizamos en este punto,
Relacionado a la línea de tendencia, nosotros si buscásemos este punto calculándolo a través de la línea recta, estaríamos como subestimándolo, ¿sí? En cambio acá lo estaríamos sobreestimando. Obviamente que todos estos puntos lo que vamos a hacer es minimizarlos a través de la suma de cuadrados y van a pasar a ser residuos, ¿sí? Porque nosotros vamos a modelizar esta línea. Una vez que nosotros vamos viendo estas diferencias entre los puntos y la línea, que los vamos a denominar residuos, vamos a armar justamente el modelo a través de la suma de las diferencias al cuadrado. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Encontrar la línea que mejor se ajuste a un conjunto de puntos, minimizando la suma de las diferencias al cuadrado entre los valores observados y los valores predichos, es decir, los resultados que surgen de este modelo. Encontrar los parámetros del modelo con el mayor ajuste posible a los datos observados. Eso es lo que vamos a estar buscando con la parte algebraica. Pero en la parte gráfica se ve perfecto. Lo que nosotros tenemos son datos observados, queremos armar una línea de tendencia de estos datos observados, entonces armamos en este caso un modelo a través de una línea que permita ajustar de la mejor manera posible estos datos observados con una línea de tendencia. Bueno, ¿cuál es el álgebra? ¿Sí? Esta situación, como les decía, se puede presentar en estudios experimentales, en datos conocidos de tendencias financieras, no sé, en cuestiones de precios de mercado, en temas de ciencias, en cuestiones experimentales. Por ejemplo, en un método de regresión lineal, lo que nosotros hacemos es predecir un valor i, que sería el valor modelizado en este caso, el que nosotros denominamos valor predicho, a partir de las variables de entrada, así las denominamos, que son los valores de x, que básicamente son los datos observados, ¿sí? Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Buscamos estudiar la variación de cierta magnitud x en función a otra magnitud y, es decir, relación entre dos variables. Es de esperarse que la relación entre estas variables sea de tipo lineal, es lo que vamos a nosotros plasmar acá en este modelo. Como es una función lineal, y igual m de x más b. Nosotros desearíamos tener, obviamente, una función lineal que ajuste todos los puntos de los datos conocidos, pero eso sería inviable en cualquier función, no necesariamente en una lineal. En una curva también es imposible que todos los datos observados se ajusten exactamente al modelo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, buscamos modelizar a través de una línea de tendencia. Como esto no sucede, se busca que la suma de las diferencias al cuadrado es con lo cual vamos a estar trabajando. Se busca que la suma de las diferencias al cuadrado sean de formato II menos mx más b. ¿Qué quiere decir? Que lo que vamos a estar haciendo son las diferentes desviaciones que hay entre la línea de tendencia que vamos a estar conformando y lo que sería propiamente el dato observado. Bueno, vamos a empezar propiamente con el procedimiento. El problema general de ajustar la recta de mínimos cuadrados a un conjunto de datos observados implica minimizar esta función. ¿Sí? Que básicamente, ¿qué vamos a hacer? Para cada punto de datos de nuestros conjuntos de datos conocidos, lo que nosotros tenemos que encontrar es la diferencia entre sus coordenadas, entre los puntos de datos y las rectas. ¿Por qué? Porque estas van a ser nuestros residuos. Y lo que vamos a hacer es elevar esos al cuadrado cada residuo para eliminar los números negativos de i, tomando lo que es la suma total. En resumen, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Bueno, nosotros estamos buscando la diferencia entre el dato conocido y el dato propiamente de la recta que estamos armando, ¿sí? De la línea de tendencia. Eso nos va a dar el residuo. ¿Por qué lo elevamos al cuadrado? Por lo que les decía anteriormente. Porque puede pasar que se compensen estas diferencias entre un punto y otro, entonces nosotros lo que queremos es que se encuentren todos nuestros valores, entonces que existan todos estos residuos y se consideren todos estos residuos en la línea de tendencia. Por eso lo que vamos a hacer es elevarlos al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos lo que sería la función, como les decía es la coordenada menos la recta elevada al cuadrado, es decir que esto nos va a dar los residuos. Esto con cada uno de los puntos
observados, que en resumen se puede resumir como la sumatoria de igual 1 a n de ii menos mxi más b al cuadrado. Los valores de m y los valores de b, es decir, los valores de la pendiente y los valores del término independiente, que cumplan con esta propiedad van a determinar la recta que mejor representa el comportamiento lineal de estos puntos. ¿Cómo vamos a buscar estos puntos? ¿Sí? Cuando nosotros teníamos, por ejemplo, dos puntos y buscábamos la regla que pase por dos puntos, armábamos la fórmula i2 menos i1 sobre x2 menos x1, obteníamos la pendiente, agarrábamos uno de los puntos, lo reemplazábamos en la función y llevábamos al término independiente. Bueno, acá no tenemos dos puntos, acá tenemos una sucesión de datos observados, que pueden ser 5, 10, 20, 50, los que sean. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a armar esta fórmula de la diferencia entre las coordenadas y la recta elevadas al cuadrado. Vamos a obtener lo que sería propiamente la sumatoria de cada uno de estos puntos y vamos a armar un sistema de ecuaciones, ¿sí? Y este sistema de ecuaciones, ¿cómo lo vamos a armar? Lo vamos a armar derivando respecto a la pendiente y respecto al término independiente. Es decir, acá, fíjense, vamos a derivar esta función respecto a m y vamos a derivar esta función respecto a b. ¿Cómo nos queda? Bueno, en el caso de b, ¿qué tenemos? Tenemos el 2 lo bajamos para adelante, entonces nos queda 2 por todo lo de adentro, por la derivada respecto a m. ¿Cuál es la derivada respecto a m? X y en negativo, ¿sí? Porque en este caso está en negativo. Entonces eso, si lo simplificamos, sacamos los términos que que son constantes y que no estarían tenidos en cuenta dentro de la sumatoria, nos termina quedando 2. Y eso lo igualamos 2 por fuera, ¿no? Y eso lo igualamos a 0. Ahora bien, veamos cómo hacemos respecto a B. Perfecto, respecto a B lo que hacemos es lo mismo. Bajamos el 2, ¿sí? Esto lo dejamos todo multiplicando y tenemos que calcular cuál es la derivada en B. ¿Y cuál es la derivada en B? Como está en negativa, menos 1, ¿sí? Entonces nos termina quedando menos 1. Lo mismo, ¿sí? Esto sacamos lo que son constantes por fuera de la sumatoria, que en este caso es menos 2, y nos termina quedando esta sumatoria desde i igual 1 a n de ii menos mxi más b. Que fíjense que entre una y otra son muy parecidas, la única diferencia es que tiene el término xy por delante en la derivada de f respecto a la pendiente. Una vez que nosotros armamos estas derivadas, tenemos que ahora resolver el problema, ¿sí? De la segunda ecuación, es decir, de la de respecto a b, vamos a obtener esto. ¿Cómo obtengo esto? Lo único que se hizo para simplificar es dividir todo por 2. ¿Sí? Al dividir todo por 2, llegamos, igualar a 0, llegamos a esta fórmula. Ahora bien, tenemos que despejar b. ¿Cómo despejamos b? Bueno, si se fijan, esto lo podemos pasar para el otro lado, nos termina quedando esto, y para que podamos eliminar lo que es la sumatoria, vamos a multiplicar todo por 1 sobre n. Entonces nos queda 1 sobre n por la sumatoria de i igual 1 a n de ii, menos m por 1 sobre n por la sumatoria de xi a n desde i igual 1 a n. Ahora bien, vamos a utilizar ¿qué? Vamos a utilizar lo que son las medias aritméticas, ¿sí? La media de x y la media de y. ¿Por qué? Porque estos van a ser nuestros valores previstos, el promedio de cada uno de los valores observados respecto al valor total. Entonces nosotros habíamos visto en estadística que la media aritmética era igual a 1 sobre n por la sumatoria de igual 1 a n de, en este caso, como estamos trabajando con x, de xy. Lo mismo vamos a considerar para la media aritmética de y. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos permite llegar a esta fórmula que es igual que b es y, la media aritmética de y, menos m por la media aritmética de x. ¿Sí? Fíjense que son coincidentes con las medias aritméticas respecto a x y respecto a y. Entonces vamos a sustituir cada uno de estos datos en la derivada de f respecto a m y vamos a llegar a esto. Vamos a llegar a que si nosotros reemplazamos esta
esta fórmula en la derivada que habíamos conseguido de f de x respecto a m, nos termina quedando la sumatoria de igual 1 a n de xy por ii menos m xy menos la medida aritmética de y menos m por la medida aritmética de x, igualando todo esto a 0. Bien, una vez que nosotros hicimos esto, ¿qué nos queda? Bueno, listo, ya sabemos cómo hicimos lo que sería la ecuación para el valor de m, hicimos la ecuación para el valor de b, ahora tenemos que obtener ambos valores. De ahí vamos a obtener la fórmula de la suma de los cuadrados de nuestros residuos entre cada punto de datos y nuestro valor predicho, es decir, la media en este caso, para hallar la pendiente. Entonces, ¿qué nos queda buscar? Bueno, en primer lugar, lo que podemos hacer es buscar nuestra pendiente, ¿sí? Y de ahí deducir el valor de b. ¿Cómo buscamos nuestra pendiente? Como les comentaba, vamos a utilizar esta ecuación para utilizar la suma de los cuadrados de nuestros residuos entre cada punto de datos y el valor modelizado. Entonces, nos termina quedando que m es igual a la suma de igual 1 a n de xy por ii menos la medida aritmética de y sobre esta misma sumatoria de xy por xy menos la medida aritmética de x. ¿Por qué? Porque es cada uno de los puntos menos la media, ¿sí? De esa forma nosotros vamos a obtener la pendiente, porque ¿qué estamos buscando? Básicamente estamos haciendo la resta de cada una de las desviaciones entre el dato observado y el valor modelizado, con este caso a través de la, no el valor modelizado, sino la media aritmética, ya sea de x o de y. Ahora ya sabemos cuál es la pendiente de la recta que mejor se ajusta a nuestros datos. Entonces, una vez que nosotros resolvemos esta medida aritmética, tenemos que encontrar la función lineal. ¿Pero qué nos falta para encontrar la función lineal? Nos falta obtener el valor del término independiente. Entonces, lo que tenemos que hacer, porque es más fácil obviamente encontrar el valor del término independiente que el valor de y, es buscar el valor de b. Y el valor de b se encuentra fácil haciendo una reordenación algebraica de las ecuaciones que nosotros habíamos encontrado anteriormente. Y nosotros habíamos encontrado que b nos terminaba quedando igual a la medida aritmética de y menos m por la medida aritmética de x. Que si se fijan es exactamente la misma fórmula que nosotros hacíamos en la secundaria con una regla que pasa por una recta que pasa por dos puntos, pero en vez de estar aplicado a dos puntos, está aplicado a la media aritmética de y a la media aritmética de x. Como nosotros ya conocemos la pendiente, ahora lo vamos a ver con un ejercicio, pero sacándolo a través de esta fórmula, y ya conocemos las medias aritméticas tanto del valor de x como del valor de y, podemos reemplazar cada uno de estos puntos que son conocidos y llegar al valor de b. Y una vez que obtenemos el valor de b, ya está, porque ya tenemos la media, ya tenemos el valor de b, así que podemos encontrar nuestra línea recta. Y esta línea recta, al tratarse de una función lineal, lo que estamos obteniendo, como les había adelantado si les resonaba, era el método propio de lo que es la regresión lineal. Este método de mínimos cuadrados nos permitió obtener de una forma rápida y fácil la mejor recta de lo que es regresión lineal, que dependiendo la cantidad de puntos observados podría llegar a ser de forma manual, y si no, la realidad es que hoy hay muchos métodos de programación, ya sea Python, R, SPSS, que nos permite hacer de forma sencilla la carga de estos datos observados y calcular este método de regresión lineal o método de mínimos cuadrados, que es lo mismo pero aplicado propiamente a lo que es una recta. Vamos a verlo con un ejercicio que van a ver que es bastante sencillo. Bueno, vamos a considerar en este caso 4 datos, ¿sí? Se obtuvieron experimentalmente los siguientes valores de las variables x y, los cuales se sabe que guardan entre sí una relación lineal, ¿sí? ¿Qué datos tenemos? Tenemos 1, 1, 4, 2, 1, 1, 3, 0, 7 y 4, 0, 1 como pares ordenados, ¿sí? Y lo que vamos a buscar es encontrar la recta que mejor se ajuste a estos datos según el método de mínimos cuadrados.
¿Qué teníamos que hacer? Bueno, nosotros habíamos visto cómo se deducía la parte algebraica de armar la suma de los mínimos cuadrados, eso derivarlo respecto a la pendiente y respecto a b, después despejábamos lo que sería el valor de b, reemplazábamos la fórmula de la media aritmética respecto a x y respecto a y, ahí llegábamos a una fórmula reducida del valor de b, después trabajábamos el cálculo de la pendiente con la diferencia de los residuos y con el cálculo de los residuos, y después aplicábamos, ya sabiendo la pendiente, la fórmula de la media aritmética de y, perdón, se me cerró la puerta, la diferencia aritmética la media aritmética de y menos la pendiente por la media aritmética de x y obteníamos el valor de b, ¿sí? Bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo acá a lo largo de la ejemplificación de estos 4 datos observados. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer ¿qué es? Encontrar las medias aritméticas, porque las medias aritméticas nos van a permitir obtener los datos que necesitamos. ¿Cómo calculamos la media aritmética? Bueno, chicos, es un promedio. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos la media aritmética de x, que ¿qué nos queda? 1 más 2 más 3 más 4, que son estos datos, dividido 2. No, chicos, acá está mal, no es 2 claramente, es 4, ¿sí? Es la cantidad de datos observados. Entonces, sería 1 más 2 más 3 más 4 sobre la cantidad de datos observados, que en este caso es 4. Entonces la media aritmética nos queda en 2,5. Bien, ahora lo mismo hacemos con y. Son la suma de todos los datos observados dividido la cantidad de datos que tenemos. En este caso es 1,4 más 1,1 más 0,7 más 0,1 dividido 4, que nos queda 0,825. Entonces ya obtuvimos lo que sería la media aritmética de x y la media aritmética de y. Ahora nos queda calcular qué. Esto era la base que necesitábamos porque tanto la pendiente como el valor de b necesita de estos datos, ¿sí? De la media aritmética del promedio de x y de y, básicamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, vamos al cálculo de la pendiente. El cálculo, porque el dato de b necesita de la pendiente. Entonces, calculamos la pendiente. Que habíamos dicho que era la pendiente, esta fórmula que ven acá. Entonces vamos a aplicarla. X y son los datos observados, ¿sí? Y son los datos observados. Y después tienen y x como las medidas aritméticas o promedio. Entonces empezamos a reemplazar para cada uno de los puntos. En primer lugar tenemos xy como primer dato es 1. Multiplicado por ¿qué? Por y menos la media aritmética de y. Entonces nos queda 1,4, que sería la y del paraordenado de 1, menos 0,825 porque es el promedio de y, más que el segundo dato que es 2 por 1,1 que sería el valor de y observado menos su promedio, más 3 por 0,7 menos su promedio, más 4 que sería el último dato observado por 0,1 el último dato observado de y menos el promedio. Entonces ahí ya armamos el numerador. Esto se repetiría tantos datos observados tengamos. Nos vamos a la parte del denominador. Teníamos en la parte del denominador que era xy por xy menos el promedio de x. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 1 por 1, ambos los datos observados, menos el promedio de x, que es 2,5. Más 2 por 2, menos 2,5, más 3 por 3, menos 2,5, más 4 por 4, menos 2,5. Entonces acá llegamos a la pendiente, que nos termina quedando en el numerador menos 2,15 y en el denominador nos termina quedando 5. Y eso nos da menos 0,43 como dato de la pendiente. Es decir, que la pendiente de la línea recta que mejor se ajusta a estos datos observados es menos 0,43. Perfecto, ya tenemos los promedios, ya tenemos la pendiente, ¿qué nos queda? Nos queda la b. Entonces buscamos cuál es el valor de b. ¿A través de qué fórmula? La misma fórmula que conocemos
para el cálculo de una función lineal, pero trabajando con la media aritmética o con el promedio. Entonces nos queda, ¿cuál era el promedio de y? 0,825. ¿Cuál era el promedio de x? 2,5. ¿Cuál era la pendiente? 0,43 en negativo. Acá falta un negativo. Entonces, ¿qué nos termina quedando? Va a faltar el negativo del menos 0,43, ¿sí? Porque ya la pendiente está en negativo. Entonces nos queda menos 0,43. Y esto nos termina dando 1,9, ¿sí? Esto está extraído en un libro, la cantidad de errores que tiene. Bueno, entonces nos termina quedando 1,9. Igual hice el resultado acá y después acá y está ok, considerando bien los signos, simplemente está mal plasmado. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 1,9, ¿sí? Y ese es el valor de nuestro término independiente. Entonces ya está, ya armamos la fórmula, ¿sí? La fórmula nos va a terminar quedando menos 0,43x más 1,9 y eso nos va a terminar siendo la mejor recta que se ajusta a estos 4 puntos. Fíjense la desviación, ¿sí? Si nosotros calculamos esta función, que es menos 0,43 de x más 1,9, y la vamos calculando considerando los datos observados respecto a los datos calculados con esta, o sea, el valor de y que calculamos con x y el valor de y calculado con esta línea de tendencia, y fíjense que la desviación está bastante bien, ¿sí? La suma de las diferencias de la recta y real con la y predicha o modelizada por la ecuación obtenida, fíjense que queda en cero. Es decir, que esta línea de tendencia, esto muestra que nuestra recta efectivamente compensa los puntos que quedaron por encima con los puntos que quedaron por debajo, que es lo que nosotros hablábamos originalmente del tema del uso de la suma de diferencias al cuadrado, ¿sí? Acá tienen la gráfica, ¿sí? Esta es la mejor recta que se ajusta a los datos del modelo. Bueno, esto es el método de mínimos cuadrados. Esto también se puede utilizar con una recta. Esto se puede utilizar con la cantidad que quieran de datos observados. Obviamente, cuanto más datos observados tengamos, más tedioso es hacer analíticamente, pero como les adelantaba, pueden utilizarlo si se usaba SPSS en el OR en la maestría de demografía, se puede usar Python. Hay un montón hoy en día de métodos de programación que permiten hacer una carga rápida de estos datos observados y elaborar a través del método de mínimos cuadrados un modelo o una línea de tendencia que se ajuste a esos datos observados. Entonces, el método de los mínimos cuadrados nos permite obtener rápido y fácilmente la mejor recta de regresión lineal. Nos permite obtener otras funciones continuas, en cuyo caso cambiaría la expresión según la forma funcional, ¿sí? Podemos trabajar con recta, podemos trabajar con curvas. De igual modo, las estimaciones de m y b no serían por mínimos cuadrados, pueden usarse la fórmula de Taylor. Sí, esto es importante, que si estamos trabajando con otra función que no sea la lineal, tenemos que incorporar la fórmula de Taylor a nuestro modelo. Bueno, espero que se haya quedado claro. Perdón por mi voz, estoy bastante enferma, pero cualquier cosa, obviamente usamos los canales de contacto o la clase práctica para ver este tema. Gracias.